Es un gusto que nos acompañe hoy. Mi nombre es Paul Brecht de su programa Somos Uno, el primer programa enfocado en dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en los diferentes ámbitos en el tema migratorio y social. Vamos con la entrevista. Hoy me acompaña Max Santa Cruz. Bienvenido, Max, a tu programa Somos Uno. Gracias, Paul. Un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en el programa, contigo, y por supuesto abordar los temas que siempre son interesantes en los análisis que nos conciernen, pero sobre todo relacionado con el tema de migrantes, que es un tema fundamental para Guatemala. Claro, hoy es nuestro primer programa del año y el primer invitado de este año, Max, que tiene una gran experiencia como consultor, también político, y es experto en temas internacionales. Entonces estamos con una persona que conoce mucho el tema. Max, terminamos un 2025 con altos y bajos, como todos los años, tanto a nivel nacional como internacional. Pero, ¿qué crees tú que nos pudo haber dejado este 2025? Después vamos a hablar del 2026. Pero, ¿cómo cerramos un 2025? Hablemos de un panorama nacional como también un panorama internacional que no ha sido fácil tampoco para los guatemaltecos en Estados Unidos. Y también hace falta que hagamos muchos temas, que trabajemos mucho en Guatemala también. ¿Cómo ves tú ese 2025? ¿Cómo cerramos ese 2025? Es complejo porque recordemos que arrancamos casi el 2025 con los anuncios que Estados Unidos hizo sobre los temas de aranceles, sobre los temas de las nuevas políticas migratorias, y viene a romper un poco a nivel nacional el ámbito tal vez de comodidad que el actual gobierno de la administración del presidente Arevalo encontraba en la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris como aliado estratégico en términos generales. No es que haya dejado de tener Estados Unidos a Guatemala como un aliado estratégico y Guatemala lógicamente Estados Unidos, pero había un mayor nivel de comodidad en la administración del presidente Arevalo con la administración demócrata. Esto sin duda vino a alterar muchos de los planes y de los proyectos que de alguna forma se tenían contemplados en el transcurso del año, solo incluso en los recortes que hubo a nivel de la oficina de USAID en Guatemala, donde muchos de esos consultores o programas eran financiados con fondos de USAID, y muchas de estas personas que trabajaban de forma directa o indirecta en el apoyo de algunos de los propios proyectos del gobierno, pues se vieron sin la posibilidad de continuar. Esto sin duda fue un golpe duro, aparte de un poco la incertidumbre también de qué iba a ser para Guatemala, qué iba a ser en términos de los migrantes, qué iba a ser en términos de las políticas migratorias, cómo iba a manejarse esa relación. Algunos pensaban que iban a venir los funcionarios estadounidenses prácticamente a somatar la mesa y sacar a todo el mundo por todos lados. Tampoco no fue así. El caso, al contrario. Al contrario, se sintió cierto apoyo de Estados Unidos hacia el gobierno entrante. Y tiene lógica, y tiene de sentido, Bernardo Arevalo, porque el secretario Rubio entiende que Guatemala sigue siendo, a pesar de sus debilidades propias institucionales, democráticas y políticas, el mayor socio o el mayor socio confiable en la región y un gran aliado para Estados Unidos. Sin duda. No le interesa perder esa relación. Costa Rica está muy lejos, Nicaragua está en un estado absolutamente perdido, por lo menos de desinterés. Sí. De desinterés, tal vez sería la palabra para Estados Unidos. Honduras estaba en un proceso electoral en donde no sabíamos qué iba a pasar, con una presidenta, Xiomara Castro, absolutamente adversa a los intereses del presidente. Desfasada de la realidad. El Salvador sí pareciera ser el aliado querido y estratégico, pero ojo, El Salvador igual tiene al presidente Trump y Estados Unidos de este lado, y del otro lado tiene a la China continental. Y en el momento en que se le ocurra o quiera o decida, se voltea al otro lado y se acabó la relación por acá, o empieza a balancearlo, cosa que tampoco le da mucha certeza a Estados Unidos. Y en el caso de Guatemala, pues creo yo, algún error
cometido sí por el presidente Arévalo entre su libre decisión, por supuesto, de política exterior, como un país soberano, el haber asistido a la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro a pocos días antes de la visita o el tour que hizo a nivel diplomático el secretario Rubio, que empezó en Panamá, siguió en Costa Rica, después Salvador y después Guatemala. Eso creo que fue una instancia que no tenía ningún sentido ni ningún provecho para tratar de buscar un como frente o bloque de contención junto con México a lo que podría venir a ser Estados Unidos. El presidente Arévalo asistió, yo no hubiera asistido, pero en fin. Creo que continuaron las disputas institucionales que habíamos visto muchos capítulos entre el Ministerio Público y la Presidencia de la República, con sus aliados en cada uno de los sectores, especialmente en la parte del Congreso. La división del partido Semilla fue verdaderamente fundamental dentro de el ala que queda con el presidente Arévalo como leales y como firmes correligionarios del movimiento Semilla original, el ala de Samuel Pérez, que decide emprender un nuevo proyecto político con raíces y buscar a un grupo de la población, especialmente semilleros, que dejaban el esquema de personas mayores y se iban a un esquema de gente más joven, con iniciativas y con velocidades distintas. Creo que marcó la diferencia. La incertidumbre siempre sobre la determinación de quién es oposición y quién es oficialismo en el Congreso de la República, menos clara hoy en día. Los que aparecían como oposición paran siendo oficialismo, los que parecían como oficialismo se diluyen. Realmente es muy difícil, a excepción tal vez de 2 o 3 bancadas que pudieran ser realmente identificables como oposición, tal vez porque es más fácil de manejar. En caso del Partido Unionista es un claro ejemplo de la oposición más clara, porque el partido Vamos incluso se divide dentro de su estructura de partido, claro, y algunos apoyan las iniciativas, algunas del gobierno de la República. El caso de Valor lo mismo, el caso de Creo igual, WINAC ya sabemos, URNG también, y ahí nos vamos acabando. La UNE incluso también tiene algunas iniciativas o instancias donde apoyan el voto del oficialismo como tal. Es decir, el primer año donde veíamos un Congreso con más diputados nuevos, que eso supuestamente iba a dar un refresco a la acción legislativa, donde dijimos, bueno, esta legislatura va a ser un cambio, porque entendimos que es el momento político del país, paró siendo exactamente más de lo mismo desde el momento en que se empezó a negociar el presupuesto para el 2025. No digamos todo lo que sucedió en el 2025 como tal, que señalo este tipo de cruces entre partidos y entre aliados y enemigos, una debilidad institucional muy fuerte en el área del Ministerio de Comunicaciones, donde ha sido un verdadero desastre. Esta administración no ha sabido arreglar nada de todo lo que hay, porque la parte de la corrupción no es que no tenemos con certeza que la hayan logrado combatir, que es un fenómeno y un monstruo que no es de la administración actual, que es un acumulado de muchísimas administraciones, pero no han podido de manera clara arreglarlo y pasar encima de esto, pero tampoco han podido tocar a arreglar ningún kilómetro o metro de carretera, ni siquiera chapear los camiones de en medio. Ayer recién venía de Esquipulas de vuelta, y créanme que el basurero que uno encuentra hacia el occidente es el mismo o peor que uno encuentra a lo largo de toda la ruta de Jutiapa a Chiquimula, a San José de Lara, Chiquimula, Esquipulas. Es decir, no pasa nada, no hay mantenimiento de carreteras. Yo me pregunto siempre dónde estará el dinero de todas esas carreteras. Esa es parte de una de las preocupaciones. Pero tal vez el más preocupante, sin quitarle nivel a lo anterior, es el tema de seguridad. Como también nos enteramos los guatemaltecos 2 meses después de la fuga de al menos 20, 25 reos de las cárceles, que no sabemos al final de cuentas cuántos fueron recuperados, cuántos se han muerto o cuántos siguen libres, si fueron realmente el número que se nos dijo, 2 meses después, que implicó la renuncia o la destitución del ministro Jiménez. Hoy en día tenemos un ministro que tampoco ha dado mayores resultados sobre la contención de los temas de seguridad como tal, esperando que también ver si él, dentro de su propio permiso que tiene para poder optar al cargo que tiene y depende de un permiso otorgado por la Corte Suprema de Justicia, si él estará dispuesto a renovarlo o dirá muchas gracias, hasta aquí nos quedamos. Sin duda el sistema penitenciario sigue siendo el punto más débil dentro de todo el sistema de justicia. Por la parte del Ministerio Público, pues no hay nada mucho nuevo que contar, más que lo que ya vimos en el 2024, se repite en 2025. Sí empezamos a ver que hay un movimiento anticipado dentro de la acción de los partidos políticos con candidatos que empiezan a tirar de alguna forma campañas anticipadas ya desde
desde el inicio de su gestión, sea desde el espacio partidario o desde el espacio de alguna organización política. Algunos vemos que ya hay campaña anticipada de manera clara. Veremos si el Tribunal Supremo Electoral, que prontamente va a ser electo para poder hacerse cargo de los próximos 2 procesos electorales, tendrá la capacidad de determinar quién ha hecho campaña anticipada hasta el momento de hoy, quién no. Aparte de otros temas de financiamiento electoral, sobre cumplimiento de las normas, cuántos partidos o movimientos o comités pro formación van a continuar en su intento por constituirse como partido político, cuántos serán eventualmente cancelados. Es decir, el escenario lo estamos viviendo y preparando hasta incluso diciembre del año pasado, en donde la última guinda del pastel del año fue la aprobación del presupuesto para el 2026 con los fondos que están destinados o están destinados a los consejos departamentales de desarrollo, que al final de cuentas ni uno ni el otro se dio. Y cómo a partir de este año, dentro de la conformación de una nueva junta directiva del Congreso, con un nuevo presidente, con un nuevo vicepresidente, secretarios, etcétera, vuelven a confirmarse los actuales presidentes de comisión en las comisiones, en este caso el diputado Julio Héctor Estrada, si estará o no al frente nuevamente de la Comisión de Finanzas, si el ministro de Finanzas podrá encontrar alguna especie de mecanismo para buscar una ampliación al presupuesto como tal y tratar de compensar los desajustes que van a tener a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y ver qué pasa con los consejos de desarrollo, porque me imagino que muchos diputados distritales o alcaldes ya estaban salivando en el sentido de que estaban viendo ahí la oportunidad para poder en año preelectoral tener recursos suficientes para hacer obra, pero también para poder apoyar sus proyectos políticos. Es decir, el año pinta e inicia de manera importante, seria, ya con comisiones de postulación, un proceso ya de arranque, procesos de comisiones de postulación, que seguimos creyendo que las comisiones de postulación en lo personal ya es un modelo que ya caducó, pero eso es lo que vamos a tener para un año de elecciones de segundo grado dificilísimo. El Tribunal Supremo Electoral será la primera contienda donde mediremos un poquito el termómetro del pulso de lo que el año político nos lleve. La Corte de Constitucionalidad es la gran batalla de las batallas en términos del interés de todos, que veremos cómo están los bloques conformados. El presidente tiene la potestad de nombrar un representante, pero el resto no mete las manos o no se ve por dónde. El caso del fiscal general es un tema personal para el presidente, para la institucionalidad del país, sin duda. Veremos si continúa una línea como la del actual fiscal general o hay una renovación dentro de la línea de la institución como tal. Y cerramos con la Contraloría General de Cuentas. En medio de esto, un proceso tampoco no deja de ser importante, no pasa nada desapercibido, es la elección del rector de la San Carlos, de la Universidad de San Carlos, por lo que conlleva. Pero esto ya lo hemos reflejado incluso en las comisiones de postulación, en donde aliados del actual rector Mazariegos, con aliados del ex rector Gálvez y otros actores, empiezan a buscar sus espacios de participación dentro de las comisiones de postulación, a empezar a incidir dentro de los procesos de las diferentes comisiones y de las diferentes elecciones, y con esto me imagino echar un pulso de fuerza para ver quién verdaderamente tiene el caudal político interno, institucional de la universidad, para volverse a hacer o reconfirmar el seguimiento de la actual administración bajo el rector Mazariegos. Es decir, tuvimos un año intenso, lo cerramos de manera muy intensa, con las debilidades que hemos tristemente señalado desde el año 2024, pero que se fueron manifestando y exacerbando un poco más en el 2025, y el 2026 debería representar un año de oportunidades, pero también de enormes riesgos si no sabemos conducir esas oportunidades. Max, del 2025, en el contexto local y en el contexto global internacional, ¿qué podemos rescatar de positivo? No todo ha sido negativo, por supuesto, porque estamos de acuerdo. No todo ha sido negativo, pero ¿qué podemos rescatar en términos positivos como país? Nos ha costado fortalecer nuestra democracia en el país, seguimos fortaleciéndola. A veces tenemos indicios de querer retroceder, pero no podemos dejar de retroceder en la democracia que tanto nos ha costado. Ya 40 años nos ha costado llegar a donde estamos, por lo menos en la nueva era democrática que hemos tenido como país. El contexto también global, tenemos el tema de Ucrania. Sigue el problema en Ucrania, ya van ahorita en febrero, creo que cumple 4 años
la invasión de Rusia a Ucrania. Han habido avances también en acuerdos de paz, sin embargo, no como se quisiera, porque mientras más tiempo pasa, más vidas le cuesta tanto a Ucrania como al lado de Rusia, por supuesto. Entonces, ese contexto, quiera que no, también nos afecta mucho el tema migratorio. El año pasado en Estados Unidos estuvo complicado, pero hablábamos contigo fuera de cámaras que vinieron 25.530 millones de dólares de remesas. Y también platicábamos contigo fuera de cámaras que la inversión extranjera directa fue de 1.467 millones. O sea, una gran diferencia lo que vino de remesas versus la inversión extranjera directa. Queríamos de tener una inversión extranjera directa de unos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Sin dudas es un tema, empezando por el último, es un tema preocupante desde donde uno lo pueda ver. Uno es porque algunos empiezan a señalar de que el ciclo del aumento porcentual de remesas que hay año con año podría empezar finalmente a tener un punto de detenimiento y de repente un punto eventualmente de empezar a disminuir. Eso es lo que algunos creen. Sin duda los enormes sacrificios que hacen los guatemaltecos en Estados Unidos para poder colaborar con sus familias, con la economía local, con la economía nacional, en ese orden de prioridades para ellos, pues ha hecho que esta Guatemala tenga la enorme fortuna dentro del altísimo costo que representa que estos guatemaltecos hayan tenido que ir a buscar oportunidades que este país no les dio, el espacio de una sostenibilidad macroeconómica que muchos países quisieran tener con un altísimo costo humano, que es la integración familiar. Pero tenemos un cambio estable. Sí, y que se ha manejado desde la parte institucional de manera responsable, aunque no hemos logrado atender de manera eficiente las causas estructurales de esta migración. Que ese es el tema importante, que ese es un tema pendiente que tenemos como país desde hace 15 o 20 años. Y no lo ha resuelto nadie. Y no logramos resolverlo. Y tampoco pareciera ser que se va a resolver en esta administración porque tampoco se entienden cuáles son las formas para hacerlo. Empezando en que sí rompo por acá el discurso. A mí, en lo personal, me molesta mucho esa distinción entre el pueblo digno y el que supuestamente si hay un digno, hay un indigno. El presidente y su gobierno están electos para poder tener que gobernar a los que ellos consideran dignos, no sé bajo qué argumentos, y a los que también no consideran dignos, es decir, los indignos. Porque ese es el mandato no viene a ser entregado para yo escoger a quién gobierno y a quién no. Y en ese sentido creo que hay necesidades que todavía no se han logrado aterrizar, no por falta de recursos, tal vez por falta de una planificación sobre cómo, por ejemplo, atendemos de manera eficiente las causas estructurales de la migración. No se ha hecho. No es suficiente lo que pase a nivel del Instituto Nacional de Migración, no es suficiente lo que pase a través de algunos de los planes o proyectos. Sin tanto, esto no tiene una correlación de integralidad dentro de todos para poder atender estas causas. Es decir, esto tristemente puede continuar. Con menos incentivos porque la migración hacia Estados Unidos en el tramo y en el trayecto, pero especialmente en la frontera con Estados Unidos, se ha puesto mucho más dura, las medidas son mucho más fuertes, las de detención y las de contención de parte de Estados Unidos. Claro, la frontera está completamente cerrada para cualquier persona que llegue a tocar la puerta, incluso pidiendo asilo político o lo que sea. O sea, está cerrada la frontera. Me decía un amigo, me dijo, mira, yo tengo un caso de asilo político en mi situación personal y tengo el riesgo y tengo el temor permanente de que en Estados Unidos de que me digan, ¿sabe qué? Perfecto, usted va a ir al centro de detención en tanto se resuelve su caso de asilo político. Y eso puede tomar 6 años. Para doblegar a las personas. Esa es la situación de temor que mucha gente hoy en día vive. Claro. Tal vez eso obliga a que muchos de repente empiezan a entregar o enviar un poco más remesas para que en la medida de la posibilidad que todavía tienen hoy en día permita construir un capital o una semilla de capital que al final de cuentas les favorezca. Para estar preparados en el momento de ser retornados a Guatemala. De manera voluntaria o de manera forzada. Correcto. Bueno, dicho esto, creo que el escenario como tal para Guatemala en ese sentido pues se mantiene y gracias a los migrantes, gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, es que nosotros podemos estar respirando de manera tranquila a nivel económico en Guatemala. La inversión extranjera es algo que está muy pendiente. Me recuerdo que en las primeras secciones del presidente Arévalo fue una exitosa y bien vista gira hacia Europa, en España, donde él anunciaba con gran ilusión de que iban a venir capitales importantes a
a Guatemala para poder desarrollar algún tipo de trabajos o intereses en diferentes áreas. El gran problema que sigue siendo es que mientras no tengamos carreteras que estén habilitadas, que funcionen de manera eficiente, mientras no tengamos la seguridad que sea realmente un elemento fundamental para poder pues brindar en términos generales garantías a esta inversión, mientras no tengamos una institucionalidad desde el punto de vista del Estado de Derecho que pueda garantizar la propiedad privada, los derechos de los que invierten, la facilidad de los trámites, etcétera, pues va a ser bien difícil en lo que nos toca a nosotros hacer para que esta inversión venga. Claro. Seguramente van a ir a otro lado, pero también creo que hemos dejado a un lado en contexto de la relación de política exterior, y no de ahora, pero tampoco ahora, sino que desde el tiempo, por ejemplo, del presidente Jimmy Morales, es de revalorizar nuestro marco de política exterior. Lo hemos dejado de hacer. No hemos privilegiado la relación que Guatemala tiene con Taiwán y nos hemos circunscrito únicamente a que el apoyo importante que Taiwán ha dado al país durante muchos años quede en el área del cultivo de la tilapia o en los centros del bambú en Mazahua o los muebles de ratán o las cooperaciones que se hacen desde la agencia agrícola y por supuesto pasando por un apoyo importante que tristemente se cayó por la corrupción demostrada y expresada desde por lo menos la administración del presidente Morales y Yamatei, que fue el tema de la carretera hacia Izabal. Y unos hospitales también que fueron verdaderamente una vergüenza. Que fue una vergüenza lo que hizo el gobierno anterior. Llegaron y lo único fue una decepción, lo equiparon con chatarra y con muebles todos oxidados y creyeron que con eso iban a darle... Habiendo Taiwán dado el dinero para... Con la vicepresidenta de visitante distinguida de la actividad. Eso era una vergüenza, para que nos recordemos. Pero no hemos sabido cuantificar y revalorizar esta relación y decirle a Taiwán, miren, ustedes, a Estados Unidos le interesa que Guatemala tenga esta relación. A Taiwán le interesa que Guatemala tenga la relación. China está en la puerta de toda América Central. Empecemos entonces, ¿por qué no a planificar? Si ustedes quieren realmente darle valor a ello, instalemos las fábricas o las inversiones necesarias en las cuales Taiwán tiene el recurso de componentes electrónicos, de transmisores, yo no sé, de las necesidades que el mercado estadounidense requiere a nivel de tecnología. Y tenemos la ventaja del nearshoring, que estamos ahí nomasito. Eso voy, no lo pueden hacer en México aunque quieran porque no tienen relación diplomática con México. Lo tienen que hacer sí o sí en Guatemala. Y yo no he visto ninguna acción en ese sentido de la que podamos hacer uso. Esa es una. Dos, no entiendo tampoco por qué hemos dejado estancada solo en un recuerdo nostálgico la relación con Israel. Recordamos que en 1945 el voto de Guatemala fue decisivo para la constitución y la formación del Estado de Israel. No veo cuál fue el beneficio que tuvimos como país en el traslado de la embajada de Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén. No lo entiendo, más allá de que tal vez las motivaciones de carácter religioso, personal, que en su momento el presidente Morales tenía y la Cancillería en ese momento presidida por la ministra Jovel. Pero en términos para Guatemala, que me digan en términos de país cuáles han sido los beneficios, no sé. Tal vez toca en serio con las grandes capacidades que tiene el Estado de Israel de brindar un apoyo mucho más allá que aquellas 1000 cuestionadas vacunas que vinieron y que fueron incluso parte de una discusión interna en el Congreso en Israel, que si se habían sido autorizadas o no, y dio lugar hasta en casos de investigación de corrupción. Pues yo creo que toca revalorizar esa relación. Si es a través de aviones para poder detener el narcotráfico y que no sea la historia aquella que aquí en Guatemala bajamos los aviones con camiones viejos, como diría por ahí un personaje de no grata recordación, pues está bueno. No, estamos hablando con seriedad sobre cuáles son los intereses que el país tiene. Y ahí podría ser una línea sobre las experiencias que tienen ellos en temas de agricultura o en temas de capacitación, tecnología. Podría ser una buena experiencia. E incluso manejo de agua, generación de agua. Imagínate qué tanto problema tenemos nosotros aquí en la ciudad de agua. Pero alejemos sobre todo, señores, el elemento religioso de los que algunos consideran Israel como la tierra o el pueblo de Dios con el Estado de Israel en la parte política, para poder realmente tener contexto de hacia dónde debemos dirigir de manera acertada nuestras acciones. Creo que es un tema importante que a veces hemos confundido. Y está bien que lo hagamos en el ámbito personal, quien así lo considere y lo cree como parte de su expresión de fe, pero no mezclemos esto dentro del quehacer de la política de un país. Creo que eso es muy importante para saber por dónde vamos. Y con todo el respeto que amerita a quienes creen y a la forma en que se considera. Así es. No va a la crítica de la parte de la profesión de fe.
Pero sí creo que hay que hacerlo. Y en Estados Unidos, si ya hemos logrado determinar que somos a la fuerza un aliado estratégico en la región, pues saquemos provecho de esto. Si hoy en día estamos hablando que es importante el combate de Estados Unidos de una agenda a nivel continental, que Guatemala por lo menos de momento cumple con esos requisitos, pero que podría estar en riesgo de perder, que es la parte del narcotráfico, el terrorismo asociado al narcotráfico u organizaciones de crimen organizado, y la migración irregular. Guatemala no puede correr el riesgo de que sus autoridades estén involucradas con narcotráfico, con el crimen organizado, con migración irregular, porque ese es el único elemento que sostiene a Guatemala frente todavía al interés de Estados Unidos en la posición geopolítica que tenemos. Si llegara Guatemala a ser dirigida eventualmente dentro del proceso electoral próximo por alguien que esté relacionado con narcotráfico, con crimen organizado o con migración irregular, ustedes van a saber cuándo Estados Unidos va a voltear para Guatemala. Dejamos de ser aliados estratégicos. Por supuesto, nos volvemos enemigos como lo puede ser cualquier otro país que promueva este tipo de iniciativas al frente de su gestión, utilizando la institucionalidad del Estado. Es lo importante que viene para este año, para el 2027. Este año es un año preelectoral, 2027 año electoral. Y eso es importante a la hora de determinar y revisar la currícula, los perfiles, las organizaciones, las propuestas, las características, porque en serio nos estamos jugando todo. No es casualidad que en este año pasado Estados Unidos se acerca dentro de ese interés estratégico a Guatemala y decide, a través de la Secretaría de la Guerra, que era anteriormente conocida la Secretaría de la Defensa, establecer una vinculación con el Ministerio de la Defensa de Guatemala a través del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para construir las ampliaciones y modernización del puerto Quetzal. Junto también lo están haciendo, creo que en Chiclayo, en Perú, y habían hecho algún tipo de negociación, esa visita previa del secretario Rubio a Panamá para recuperar sobre los posibles amenazas de China, pero ven a Guatemala como esa posición estratégica. Incluso se hablaba de un ferrocarril que podría llegar hacia las costas del Atlántico y que podría ser utilizado en su momento como un espacio de cooperación o de buena voluntad para el traslado de tropas desde el Pacífico al Atlántico de manera rápida, porque no lo puede hacer Honduras, no lo puede hacer El Salvador, no lo va a hacer Nicaragua y Costa Rica tampoco. Entonces Guatemala se vuelve ese aliado importante. ¿Ustedes creen que Estados Unidos se va a sentar a la mesa con ese aliado importante en términos estratégicos, con alguien que eventualmente pueda presidir un gobierno que esté señalado corrupción, narcotráfico, crimen organizado o migración irregular? No lo va a hacer. Y ahí nos va a rebotar la cara a todos con la posibilidad, y es ahí donde veo el riesgo grande, de que entonces las medidas específicas para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos de manera legal o ilegal, porque pasa ¿va a ser todo, beneficioso para Guatemala? O puede ser perjudicial. O perjudicial si Guatemala deja de ser un aliado. Sí, porque al final de cuentas quien dirige el país no es aliado, pues los guatemaltecos en Estados Unidos sufren las consecuencias, van a sufrir las consecuencias. O los aranceles que puedan subir otra vez, que bajaron en una negociación que fue resultado, si ustedes quieren, de una decisión política, más allá de la gestión que puede haber hecho o no el Ministerio de Economía y el sector privado como tal, que seguramente la hicieron, y que lo lograron también como una oportunidad para poder mejorar capacidades internas a nivel institucional y a nivel de procesos de operación, donde incluso respeto a la propiedad intelectual es uno de los argumentos, la facilitación de los trámites, el Estado de Derecho, la seguridad, volvemos a repetir, la seguridad, la infraestructura, etcétera, pues de repente tenemos la oportunidad de hacer algo así, ¿verdad? Así que es sin duda, la agenda es muy, muy larga y como dicen los cubanos, se pica y se extiende. Bueno, Max, no hicimos corte, estuvo muy interesante el tema, nos fuimos, está bien, está bastante bien, mejor, pudimos conocerlo del 2025, qué podemos esperar para el 2026. ¿Algún mensaje final que tú quieras mandarle a las personas que nos ven? Chicos, se nos fue muy rápido el tiempo, sin duda. Es bueno, porque cordialmente invitado para un siguiente programa, por supuesto. El condensado del análisis nos lleva a muchas cosas. No, yo creo que tenemos que estar atentos y, por supuesto, siempre interesados en lo que suceda a nivel nacional, desde los diferentes procesos de estas elecciones de segundo grado, donde nos jugamos la institucionalidad democrática del país. Algunos creen que no vale la pena y que ya se decidió y que no importa. Yo creo que sí importa. Empieza a perder valor cuando nosotros nos dejamos de preocupar. Y de ahí en adelante, en serio, que va a empezar con mayor ímpetu y fuerza la salida al escenario de perfiles políticos, de candidatos, de partidos que se van a robar la campaña anticipada, que ya lo han hecho desde el año pasado y lo van a refortalecer ahora. Y hay que ver también quién es el que llega a pedir el voto de todos. Así que esa es parte ya de responsabilidad como ciudadanos,
que tenemos que estar atentos, vigilantes y por supuesto en comunicación. Y espacios como estos, como el tuyo, pues permite el poder tirar este tipo de líneas para que la gente al final de cuentas tome sus propias decisiones. Bueno, Max, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Cordialmente invitado por un programa. Teníamos que hablar de muchos temas. Todavía nos quedan pendientes. Y lamentablemente solo tenemos 30 minutos del programa, pero cordialmente invitado para un siguiente programa. Y usted quédese con nosotros, regresamos con el cierre. Hoy me acompañó Max Santa Cruz. Pudimos conocer cómo terminamos el 2025, qué viene para este 2026, que es un año muy importante para Guatemala, ya sea por las elecciones que vienen y es un año preelectoral también. Sabemos que en el 2027 tenemos ya elecciones otra vez, entonces este año es muy importante por todo lo que se va a desarrollar en el país. Tenemos que estar pendientes como ciudadanos, como sociedad también, para ver qué sucede en Guatemala. Siempre lo he dicho en este programa, lo voy a seguir diciendo, es momento que nos unamos todos los sectores porque es momento que trabajemos todos por este gran país y que también trabajemos por los guatemaltecos. Es importante que trabajemos por todos los guatemaltecos, ya sea que estén en Guatemala o que lamentablemente se hayan tenido que ir a Estados Unidos. Es un gusto que nos haya acompañado. Mi nombre es Paul Bren, nos vemos en la siguiente edición.